del 2021, y para desmenuzar este tema damos la bienvenida a un especialista. Bueno, usted ya lo conoce muy bien, Javier Aparicio, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Muchísimas gracias, Javier, por platicar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. A ver, para el próximo proceso electoral que va a vivir México, ¿vamos a llegar con un tablero electoral desequilibrado con esta aprobación de 3 nuevos partidos políticos que son afines, claro está, al proyecto del presidente? Pues mira, yo diría que más que la incorporación de estas 3 nuevas figuras políticas, que son partidos, organizaciones nuevas, no pueden hacer una coalición formal. Cuando vas por primera vez no puedes estar en coalición. Yo diría que estas 3 fuerzas políticas son un distractor del proceso electoral. Más bien lo que vamos a ver es cómo le va al partido en el gobierno, cómo le va a Morena, una vez que el presidente, que la figura de López Obrador no aparece en la boleta. Entonces vamos a ver si Morena en estos años ha logrado cuajar como una estructura o como un partido político propiamente dicho. Y por otro lado, vamos a ver a los partidos de oposición tradicionales, yo diría que al PAN, al PRI, al PRD, Movimiento Ciudadano, vamos a ver hasta dónde han logrado recuperarse pues de lo que para ellos fue una debacle en 2018. La elección intermedia a nivel nacional, pues se dice que es un referéndum sobre el desempeño del gobierno en turno o sobre el desempeño del presidente. Y bueno, esto se va a ver posiblemente Morena haga una coalición, y del lado de la oposición puede haber 1 o 2 coaliciones opositoras. Esta es la parte a nivel nacional. Digamos, quizá la elección legislativa se podría interpretar como una especie de referéndum sobre el gobierno en turno. Sin embargo, también sabemos que esta elección tiene el mayor número de contiendas locales antes vistas en una elección intermedia. Tenemos 15 gubernaturas, la renovación de más de 1,900 ayuntamientos, y se van a elegir más de 1,063 diputaciones locales. Entonces, otra forma de ver esta elección, que va a ser una elección eminentemente local. Y estos componentes locales, el encuentro de las fuerzas a nivel local, es el que nos va a producir el nuevo Congreso. Bien, Javier, ahorita que hacías esta referencia sobre lo que tiene que trabajar la oposición, lo que tiene que enfrentarse el gobierno en turno, ¿deberíamos de sorprendernos cuando vemos estas alianzas anunciadas, ya esperadas quizá por muchos, entre el PAN, el PRI y el PRD? Sí, pues mira, es que las coaliciones o las alianzas electorales son una parte natural de un sistema político multipartidista como el que tenemos. Si tuviéramos un sistema bipartidista como el de los Estados Unidos, por ejemplo, pues no hace falta tener coaliciones. Pero en México desde hace varios años, desde hace más de 20 años, tenemos un sistema multipartidista o pluripartidista. Y en ese sentido, en los sistemas multipartidistas, una estrategia natural casi es que se forme una coalición en torno al partido en el gobierno y otra coalición de partidos opositores. Miren, por muchos años el PRI hizo coalición con el Partido Verde, el propio López Obrador en algún momento fue candidato de la coalición del PRD y del PT, Movimiento Ciudadano. Entonces, este juego de las coaliciones es natural, digamos, es como un equilibrio. Ahora, no a todo mundo le va igual en todos los contextos. Algunas coaliciones son más exitosas que otras. Algunas coaliciones tienen problemas. Por ejemplo, en 2018 pues estaba esta coalición del PAN y del PRD, que se pensaba que era una coalición pues ideológicamente problemática, ¿no? Sí. Un partido de izquierda y un partido de derecha. Entonces, eso podría volver a ocurrir, pero el electorado, al final de cuentas, es el electorado el que tiene que evaluar. Porque puede ser que el electorado simplemente se fije en el partido principal, que te fijes, a ver, ¿quieres votar por Morena y sus aliados, sean quienes fueren? ¿O quieres votar por el PAN o por el PRI, sean quienes fueren sus aliados? Porque también nuestro sistema partidista es un sistema como muy regional. En el norte, pues a lo mejor le va un poquito mejor al PAN, en el centro del país, en el sur, le va un poquito mejor al PRI, pensando en el esquema tradicional. Y Morena es la primera vez
que lo vamos a ver en una elección. Bueno, es la segunda, de hecho, fue 2015 y esta 2021, pero es la primera vez que Morena no tiene la figura de López Obrador en sus promocionales, en sus spots, y no va a estar en la boleta electoral, pero va a estar en la mente de muchos votantes, ya sea a favor o en contra. Justo esto que haces de decir que la gente que nos está viendo seguramente va a estar a favor o en contra, ¿qué tanto peso crees que tengan estas decisiones que hemos visto por parte del gobierno? Reducir estos programas de estancias infantiles, la extinción de los fideicomisos, el tema también de estos distractores que de pronto hemos visto a lo largo de esta administración. ¿Qué tanto peso crees que vayan a tener en esta elección? Híjole, mira, te diría que desde el punto de vista, es muy difícil tratar de leer lo que hay en la mente de cada votante, de cada elector. Uh-huh. Yo sí diría algo muy claro, viéndolo por lo menos desde los estudios de ciencia política y de psicología política. Puede ser que en el debate mediático, en los comentaristas, los editorialistas, de repente las elecciones siempre se ven como un debate nacional, pero en la práctica tenemos más evidencia de que las elecciones tienen un fuerte componente local. Digamos, cuando la elección no es presidencial, como este caso, la elección tiene que ver con fuertes componentes locales. ¿Y esto qué tendría que ver? Pues tendría que ver con cómo le está yendo a cada gobernador. Digamos, si se va a evaluar a Morena, bueno, ¿cómo le está yendo a Morena donde gobierna Morena? ¿No? Por ejemplo, Veracruz, Tabasco, Morelos, Ciudad de México. Bueno, pero ¿y cómo gobiernan los otros partidos? ¿Cómo le va el PAN en el norte? ¿Cómo le va el PRI en el Estado de México, por ejemplo? ¿No? Y entonces es como un conglomerado de opiniones, porque también tienes que ver qué candidatos postulan. Puede ser que el presidente sea muy, muy popular o cuente con gran aprobación, pero eso no quiere decir que cualquier candidato que postule Morena va a recibir el mismo apoyo, ¿no? Si los candidatos de oposición o de Morena pues no tienen un buen historial, si no tienen una trayectoria, si tienen escándalos de corrupción detrás, pues les va a ir mal. Entonces la calidad de las candidaturas es muy importante. Y también, ojo, la calidad de las campañas. Este año nos va a obligar casi a todos los partidos políticos, les va a obligar a hacer una campaña especial porque tenemos la circunstancia de la pandemia. Esta pandemia no va a desaparecer en 3 meses ni en 6 meses. Y entonces debe ser una campaña con pocos mítines, una campaña más mediática que a ras de suelo. Y vamos a ver quién lo logra hacer. Yo esperaría que hubiera más debates, que haya menos mítines, pero más debates. Y que eso tratara de informar al electorado. Es un año difícil. Para el partido del gobierno es un año difícil. La economía está mal, los indicadores de salud no son halagüeños, los temas de seguridad. Es un mal año en general para el país, pero lo que tenemos que ver es hasta dónde el electorado le va a pasar la factura al partido en el gobierno, porque del otro lado pues hay programas sociales, hay beneficiarios, la oposición también está bastante desarticulada en muchos contextos. Entonces el que el país vaya mal, que muchas cosas en el país vayan mal, como es mi opinión que están ocurriendo, no implica automáticamente que tenga que haber más voto opositor. La oposición tiene que hacer su trabajo. Coaliciones, candidaturas de calidad, campañas profesionales. Y esto aplica para los dos, partidos en el gobierno y partidos opositores. La oposición, como bien lo comentas, ha tenido fuerza considerable en los últimos meses para poder afianzar este proceso electoral ya de cara pues a unos meses, ¿no?, de que se tengan que enfrentar al voto de los ciudadanos. Te lo digo porque vemos movimientos como el Frena, vemos este movimiento ahora de Sí por México, en el cual pues vemos a los mismos de siempre, nada más en una misma mesa, escuchando a los ciudadanos, atendiendo esta lista de peticiones que al parecer no son escuchadas por este gobierno. ¿Ves tú que logren cuajar estos movimientos a unos meses de la elección? Mira, los otros movimientos, cosas como organizaciones como Frena, yo en realidad los veo como movimientos periféricos a la elección. Yo veo a Frena como, un reflejo del malestar que hay en parte de la sociedad. Uh-huh. Malestar en grupos empresariales, malestar en ciertos hogares, porque, de nuevo, al país las cosas no están bien en el país, o sea, tampoco hay que engañarnos, ¿verdad?
Entonces yo veo que estas organizaciones pues te reflejan a ciertos sectores de la población que están muy indignados y que de cierta forma no encuentran un eco. Si los partidos políticos estuvieran haciendo su trabajo, a lo mejor no sería necesario que se crearan nuevas figuras o nuevas organizaciones. Frena, yo no lo veo como una fuerza políticamente relevante, pero lo veo como un síntoma. Un síntoma de que las cosas no están bien en el país es que puedes ver a grupos de ciertas características que ya están dispuestos a manifestarse en la calle. No son grupos muy numerosos, pero sí te hablan, son sintomáticos de que algunas cosas no están bien. Yo creo que los partidos de oposición tienen que hacer su trabajo para que para que el descontento social y ciudadano que hay se canalice a través de los partidos políticos o a través de las candidaturas partidistas. Frena hoy por hoy no es una fuerza partidista, no va a aparecer en las boletas electorales. Puede ser que Frena decida apoyar algunas campañas en algunas entidades, pero digamos, yo no veo así una fuerza numérica importante en Frena. Veo una carga simbólica. Por ejemplo, al presidente le sirve Frena para caricaturizar a la oposición, ¿no? Como decir, miren, esta es la oposición que tengo, estas cuantas personas en el Zócalo. Yo creo que la oposición es más grande, pero sí está desarticulada y desorganizada hasta este momento. Javier, te agradecemos mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Igualmente, gracias a ti y a tu auditorio.